Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. En Curazao se ha registrado entre el 20 de julio y el 15 de noviembre del 2021 un total de 224 ingresos al hospital con COVID-19, de los cuales 207 personas no estaban vacunadas. Aún el website del gobierno, desde hace 2 semanas, no ha dado reportes de los vacunados a diario desde esa fecha, pero en la actualidad tenemos que hay 98 casos activos, 8 hospitalizados, de los cuales 3 están en cuidados intensivos, y el día de ayer fueron reportados 9 casos nuevos y 9 que han salido ya de hospitalización. Sigamos juntos atentos y cooperando por el bienestar de todos. Después de diversas investigaciones, el Seguro Social ha tenido pérdidas de 1.1 millón de florines debido a la falsificación de recibos médicos por parte de una doctora de 51 años, la cual el día de ayer rindió declaraciones en la Corte Penal de Primera Instancia, donde todo cambió repentinamente debido a que ha involucrado a 2 testigos que son propietarios de farmacias. Debido a ello, el fiscal pidió al juez interrogar a los testigos para poder continuar y determinar con más profundidad qué papel juegan en todo esto. Por el momento, el caso ha sido suspendido por tiempo indefinido mientras continúan con las investigaciones. Funcionarios de Extim llegaron a tiempo para encontrar a la persona que ya en varias oportunidades ha sido reportada por vecinos del área Cericandela por su costumbre de vaciar un camión grande de sucio de manera ilegal en un terreno de la zona que ha tomado como basurero. El hombre dio como pretexto que ese licor es muy costoso, por lo que los funcionarios a cargo del caso hablaron con él severamente y dieron adicional una multa, con lo cual se pide conciencia y respeto tanto a las leyes como a la comunidad. Y ahora nuestras noticias internacionales. Protesta opositora frustrada en Cuba. La presencia policial, el arresto y la inmovilización de varios líderes de la disidencia impidieron el lunes la realización de una manifestación prohibida por el gobierno. La movilización buscaba exigir la liberación de presos políticos, pero el gobierno comunista denunciaba que era una estrategia de Estados Unidos para desestabilizar a Cuba. La Casa Blanca niega las acusaciones, pero señaló a las autoridades de la isla de silenciar la voz del pueblo cubano. Hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso. Una vez más, la paz, la tranquilidad ciudadana, el consenso muy ampliamente mayoritario de nuestro pueblo y un fuerte apoyo internacional. El gobierno había prohibido la manifestación y amenazado a los organizadores con sanciones penales. Varios disidentes cubanos fueron arrestados y otros denunciaron haber sido bloqueados en sus casas por agentes de seguridad y que la conexión a Internet les fue cortada. La convocatoria a la protesta del lunes se produce después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.200 detenidos según la ONG Cubalex. Organizaciones de cubanos en el exterior sí se manifestaron en países como México, Argentina y Uruguay, con protestas tanto a favor como en contra del gobierno comunista. En Cuba uno no se puede manifestar de ninguna manera. Manifestarse en Cuba es un delito, es motivo de ir preso, pero ya ni siquiera reclamar algo, no, manifestarse pacíficamente. Salir 3 o 4 personas, una persona con una rosa blanca, es un delito. A pesar del bloqueo, a pesar de los intentos de instigación a la violencia promovidos por Estados Unidos, pues estamos celebrando los logros por la vida que nos enseña la Revolución Cubana. Cuba vive su peor crisis en casi 30 años con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social.